¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercero de secundaria? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Somos Josian García y Alberto Ábrego y les damos la más cordial bienvenida a la sesión de lengua materna de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, permítanme recordarles algo. La salud es lo primero, por lo que les recomiendo que sigamos cuidándonos, atendiendo a las indicaciones de higiene y de mantener la sana distancia. Tampoco pasemos por alto procurar una alimentación saludable, mantenernos hidratados y hacer ejercicio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. En esta sesión hablaremos sobre el autor que propone. Con esto me refiero a comprender el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Es decir, en particular, veremos cómo detectar la postura del autor. ¿Están listos? ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Como mencionamos, esta sesión lleva por título El autor que propone. Y como lo imaginarán, iremos paso a paso comprendiendo el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión, con el propósito de detectar la postura del autor. Esto naturalmente será el paso previo a un trabajo final que con toda certeza lograrán más adelante. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz y goma para que puedan tomar notas. También es conveniente tener a la mano su libro de texto. Tengan muy presente que todo lo que vean es para consolidar su conocimiento, así que las dudas, inquietudes o dificultades que surjan seguramente las podrán resolver al momento de consultar sus apuntes y su libro de texto. ¿Se han puesto a pensar que a veces leemos un texto y pasamos por alto la postura que toma el autor o no nos preguntamos por ella? Si la tesis del autor es sobre la educación, por ejemplo, no está simplemente diciendo algo sobre la educación, sino que nos está ofreciendo un modo de pensar acerca de ella y, por tanto, una forma de ver el mundo. Es en ese momento en el que identificamos la postura. Postura, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española en su sexta acepción, se define como la actitud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto de algo. Acompáñenos a dar lectura a un fragmento del texto titulado Todas las opiniones son respetables, pero esto no significa que todas las opiniones sean correctas, de la autoría de Cristian David Molina Cruz. Finalmente se aclara que para que una opinión sea correcta, es necesario que se presente suficiente evidencia a su favor, pues de lo contrario, la opinión en cuestión presumiblemente será falsa, incorrecta o sin sustento. Prejuicios tan arcaicos como nuestra especie, tan absurdos como suponer que puede existir un círculo cuadrado, se erigen como verdades irrefutables y abundan en la tortura cotidiana que supone la comunicación con otros. Hoy, casi todos los seres humanos tienen voz y voto sobre casi cualquier asunto. Pueden expresar lo que piensan, difundirlo, imponerlo y convertirlo en dogma. Vivimos en la tiranía de la opinión personal que se supone que, como es respetable, entonces es correcta, válida, verdadera, plausible, razonable o aceptable. Creo que hay algo terriblemente pernicioso y dañino en lo que acabo de describir. De ahí esta breve reflexión sobre el particular que espero pueda servir, al menos, para aclarar lo que significa adquirir, construir y aceptar una opinión sobre cualquier cuestión. En primer lugar, una cosa es la opinión personal que alguien puede tener sobre alguna cuestión en particular que, para estar a tono con nuestra legislación, es respetable en el sentido de que nadie tiene derecho a discriminar a sus semejantes por los puntos de vista personales que algunos de los mismos expresan sobre diversas cuestiones, y otra muy diferente, que dichas opiniones sean correctas, válidas, aceptables o plausibles. En segundo lugar, adquirir, formar, recibir y aceptar opiniones de diversa índole de forma acrítica es un proceso casi autómata propio de nuestra naturaleza biológica. Bueno, pues después de escuchar el texto me atreveré a opinar y debo decir que me pareció muy interesante. Espero que a ustedes les haya invitado a reflexionar.
Para ir comprendiendo mejor esto de identificar la postura del autor, les invitamos a ver este video con mucha atención. Hola, estoy leyendo este libro donde el autor habla acerca del uso de la tecnología, pero no identifico claramente su postura. Creo que es importante saberlo para tener una visión más objetiva sobre los temas que nos interesan. Pero, ¿de qué manera puedo reconocer la postura de este autor sobre el tema? Vamos a averiguarlo. Hay diversas situaciones en las que debemos expresar nuestros puntos de vista. Cuando abordamos un tema, podemos estar a favor de una postura, ser neutrales o estar en contra. Lo mismo sucede cuando se escribe un texto. Los autores exponen su postura sobre un tema o asunto, es decir, plantean su punto de vista, lo cual nos ayuda a comprender la perspectiva del autor. Existe mucha información acerca del calentamiento global y el cambio climático, pero ¿cómo podemos identificar la postura de un autor y sus argumentos frente a un tema? Hay 4 elementos que permiten identificar la postura de un autor. El contexto, que se refiere al entorno social, lugar y época en la que el autor escribe la obra. Para identificar el contexto, puedes guiarte con estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo y dónde escribió el texto? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Otro elemento es el tema, que es el asunto que trata el autor, el cual puede identificarse por medio de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el asunto general del texto? ¿Aborda alguna problemática específica? ¿Cuál? El propósito del texto. El propósito del texto es otro elemento para identificar la postura del autor. Se puede identificar respondiendo la pregunta: ¿cuál es la intención del autor? Las ideas clave son otro elemento para identificar la postura del autor. Son las ideas más importantes que facilitan la comprensión del tema. Se pueden identificar si se preguntan: ¿cuáles son las ideas que explican el texto? Una vez que hemos reconocido dichos elementos en el texto, podremos identificar lo siguiente: la postura del autor, las razones y los argumentos, y si es objetivo en la redacción. Esto se puede reconocer por medio de los conectores textuales. Hay diferentes conectores, entre ellos están los comparativos, los de consecuencia, los causales, los de contraste y los de conclusión, entre otros. Los conectores comparativos sirven para hacer comparaciones entre hechos o argumentos. Entre ellos están asimismo, así también, igualmente, de igual manera, etc. Los conectores de contraste se usan para introducir ideas que contrastan o refutan afirmaciones hechas con anterioridad. Algunos ejemplos son pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, por el contrario, etc. También hay conectores causales, los cuales se usan para explicar el porqué de lo que se afirma. Por ejemplo, ¿por qué? Debido a causa de. También están los conectores de consecuencia, utilizados para mencionar la consecuencia derivada de la causa. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente. Por último están los conectores para concluir o resumir un texto argumentativo. Ahora vamos a identificar las posturas de 2 autores. Primero, elijan 2 textos de autores diferentes sobre el tema del calentamiento global. Investiguen en qué contexto los escribieron y cuál fue el propósito de sus autores. Subrayen las ideas clave. Identifiquen los conectores en el texto y lean esa oración o párrafo para ver si es un argumento y de qué tipo. Después respondan: ¿cuál es la postura de cada autor acerca del calentamiento global? Bien, ¿qué les pareció? Justamente después de haber visto el video, nosotros nos formamos una opinión que, de ser necesario, debemos saber expresar. Y en el caso de que alguien nos lea, debe identificar nuestra postura para que decida si coincide con ella totalmente, parcialmente o está en contra. En el caso particular de los artículos de opinión, cuando su profesor pregunta ¿cuál es la postura del autor?, se está refiriendo principalmente a 2 cosas. 1. Perspectiva. Los temas de los artículos en general son siempre los mismos. Por ejemplo, la educación, la guerra, el amor, etc. Lo que realmente
cambia es la forma como se habla de ellos y la perspectiva desde la que se trata. 2. Discursos ideológicos. Aunque parezca un término especializado, no es muy difícil identificar los discursos ideológicos afines y no afines al del autor. Un discurso ideológico se refiere a la forma en la que el autor concibe el mundo en general o específicamente según el tema que trate el artículo. Nosotros podemos aprovechar los conocimientos previos, pero también podemos simplemente leer con atención y fijarnos en el tipo de afirmaciones que hace el autor. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿A qué referentes acude? ¿O a qué referentes desacredita? Y desde allí llegar a una conclusión. A veces los autores dicen su postura ideológica abiertamente y otras veces nosotros como lectores debemos encontrarla. A propósito de ello, veremos algunas estrategias para identificar la postura del autor y a la par revisaremos fragmentos de diversos artículos de opinión para entender cómo funciona la estrategia. Primero, debemos leer con mucho cuidado y pensar en los conceptos que usa el autor y cómo los adjetiva. Preguntarse ¿por qué escogió esta palabra y no otra? Revisemos el fragmento de un artículo que podremos identificar que está escrito con la intención de tranquilizar y apoyar emocionalmente a las familias cuando el año pasado se llegaba a una celebración que pensábamos podríamos llevar a cabo, pero que lamentablemente no fue así. La celebración del Día del Padre en tiempos de confinamiento invita a repensar su figura en la familia, porque su presencia es más notoria de lo habitual. Si tenemos, no obstante, a nuestro papá fallecido, su figura in memoriam, desde nuestra condición de hijos, es evocada con naturalidad, cariño y nostalgia por un afán de búsqueda de protección ante el peligro. Cuando somos papás de hijos pequeños, la historia es otra. Los niños están felices de poder contar con él las 24 horas al día. En tiempos de cuarentena, los papás nos convertimos en fuente de sosiego, de paz, de alegría. Somos ejemplos de trabajo, de muestras de cariño y respeto a la esposa, del cuidado de la casa, de la logística y de los servicios. Ellos lo ven todo. Somos su primera pantalla a través de la cual conocen al mundo. Aquí claramente la postura del autor era influir el quedarnos en casa y continuar disfrutando de la convivencia familiar. Segundo, también es útil identificar los referentes que utiliza a lo largo del texto. Pensar, ¿por qué cita este autor? ¿Por qué está de acuerdo con este otro? ¿Por qué niega de este escrito? Una opinión común y arraigada sobre las ciencias sociales consiste en afirmar que no son realmente científicas. Una importante mayoría acusa a los científicos sociales de ser blandos y de traficar con teorías tan carentes de precisión y poder predictivo que no merecen ser llamados científicos, mencionó Horgan en 2013. Entre los principales argumentos que esbozan los críticos se encuentran afirmar que las ciencias sociales, inciso A, no emplean estadística ni cuantifican. Inciso B, no construyen teorías. Inciso C, no predicen fenómenos. Inciso D, no postulan leyes. Y inciso E, son subjetivas. ¿Qué tan acertado es todo esto? Aquí podemos darnos cuenta de que el autor muestra una postura favorable a considerar con el grado de científicas a las ciencias sociales y se apoya en un estudio. Tercero, identificar si el autor se acopla a una tradición específica o si critica una tradición específica. Aquí puede servir que nosotros, en primera instancia, entendamos a qué disciplina pertenece el escrito: ciencias sociales, humanidades, negocios, etc. Regresaremos al artículo anterior y en este fragmento de la conclusión, de nuevo observaremos citas y también nos queda claro que el autor se acopla a una tradición específica. Si bien la aseveración de que el objeto de las ciencias sociales es radicalmente distinto del de las naturales, se esgrime a veces para justificar el menor desarrollo de las ciencias sociales frente a las ciencias consagradas.
Reynoso, 1995-60. Valga admitir que ambos objetos tampoco son iguales, empezando porque muchos aspectos de las ciencias naturales tampoco se basan en experimentación rigurosa. Press, 2015. Pasemos ahora al siguiente punto. Cuarto, intentar comprender cómo está viendo el mundo el autor, cómo concibe los escenarios de los que habla. Pensar desde qué lugar habla, cómo habla del mundo, qué palabras asigna a los espacios de los que habla. Observemos un artículo de opinión escrito en Pakistán y donde puede parecer escenarios muy lejanos para nosotros, pero justo el fragmento menciona reacciones en otras latitudes del mundo. Del otro lado de la frontera, en India, el artista Sudarshan Patnaik hizo una escultura de arena en honor a Malala. El siguiente mensaje fue grabado en ella. La mundialmente famosa actriz de Estados Unidos, Angelina Jolie, propuso otorgar un premio Nobel a Malala por su determinación de generalizar la educación de las niñas, escribió en su blog. Todavía tratando de entender, mis hijos preguntaron, ¿por qué esos hombres piensan que necesitan matar a Malala? Respondí, porque la educación es algo poderoso. Aunque es muy probable que conozcamos la historia de Malala, el drama que se vive en aquella zona donde una menor de edad enfrenta agresiones mientras defiende su derecho a la educación nos resulta lejano a tal grado. Quinto, identificar el año de publicación y su contexto. Es diferente que una persona escriba en momentos en que se da una protesta intensa a que lo haga bajo la época esclavista. Sus preocupaciones discursivas serán muy diferentes. Aquí les mostraremos algo más actual, escrito en 2013, y que perfila lo que será nuestra situación alimenticia 17 años después, dado el crecimiento poblacional. Además, pertenece a un medio español, país donde les llama mucho la atención el que nosotros disfrutemos, por ejemplo, de algunas especies como los chapulines o las chicatanas. En 2030, el mundo tendrá que alimentar a más de 9,000 millones de personas, además de los miles de millones de animales que se crían actualmente. La FAO estima que expandir la superficie dedicada a la agricultura no es una opción sostenible. Los océanos están sobreexplotados y el cambio climático y la escasez de agua podrían complicar la producción de alimentos. Para hacer frente a esos retos y a la hambruna, los expertos de la ONU creen que lo que comemos tiene que ser reevaluado. Y ahí entran los insectos. Los bichos son una fuente de alimento muy nutritivo y saludable con alto contenido en grasas, proteínas, vitaminas, fibra y minerales, dice el informe de la FAO. Por ejemplo, el contenido de proteínas, vitaminas y minerales de los gusanos de la harina es similar a la del pescado y la carne. Veamos un último punto. Sexto, pensar si hay un posible propósito social del texto. ¿Se quiere cambiar algo? ¿Se está criticando algo previo? ¿Esto va en contra o a favor de la existencia de alguna formación social específica? Leamos un fragmento de El maltrato animal nos daña. Quienes son violentos con los animales también pueden serlo con otras personas. No debe entenderse como válvula de escape, sino como una señal de alarma que debe preocuparnos como sociedad. Es importante que nuestro país dé un paso más contundente, que contemos con una ley general para que se persiga a quienes maltratan a los animales y se les sancione de verdad, porque este tipo de violencia da pie a más problemas sociales y a otros delitos. Por supuesto que la intención del autor es despertar conciencia hacia una solución a este problema social. De hecho, se menciona la necesidad de generar acciones. Ahora sí, una vez que logremos entender y aplicar estrategias, comprenderemos con mayor facilidad la postura del autor. Oye, ¿qué te parece si, para reafirmar, hacemos un ejercicio? Planteamos un tema y vemos qué posturas podemos encontrar. Eso suena interesante y seguro en casa pueden ir tomando nota de lo que cada uno piensa. Muy bien.
Y se me ocurrió iniciar con algo que en esta temporada nos es muy común, la tecnología. Ah, muy actual realmente. Veamos qué hay aquí. Traigo mi teléfono. La tecnología por sí sola no basta. Y un fragmento dice, la tecnología puede hacer grandes cosas, pero solo si se combina con una intención y una capacidad humanas positivas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos a la tecnología, pero a la vez lo interesante es encontrar una postura diferente. Veamos. Mira, investiguemos cómo la tecnología nos vuelve más humanos. Qué título tan sugerente, pero parece ir en sentido contrario. Leamos. Dejemos atrás la idea de que la tecnología es peligrosa y que, como en las películas de ciencia ficción, las máquinas nos van a conquistar. Mejor investiguemos cómo la tecnología nos vuelve más humanos al desarrollar prótesis de brazos para amputados, pruebas genéticas para determinar una enfermedad y tratarla, modelos de negocio que fomenten el crecimiento de la agricultura. Oye, tienes razón. Por supuesto que el enfoque es distinto. A mí se me ocurriría escribir acerca del uso y la postura sería conforme al título. La tecnología, ni héroe ni villano. ¿Qué te parece? Me parece que habrá que leerlo. Pero, a ver, busquemos otro tema. Uso de plásticos. Pues pienso que en eso todos estaremos de acuerdo, pero busquemos. Mira, lo primero que encontré, tan solo por el título, pienso que hablará a favor. La pandemia resucita el plástico de un solo uso. Dice, el uso de guantes, máscaras, batas y otros equipos de protección individual ante el SARS-CoV-2, además de envases, mamparas y bolsas, se ha disparado y con ellos la fabricación de plástico. Ante el miedo al contagio, este material de usar y tirar, que a partir de 2021 iba a sufrir mayores restricciones de uso en muchos países, resurge para protegernos, pero pone en riesgo la salud del medio ambiente. Y solo para continuar con nuestro ejercicio, avancemos, aunque sí es lógico lo que encontraremos. Mira, basta de plástico, por favor. Claro, era de esperarse. Leamos un fragmento. Pronto, ningún supermercado entregará más bolsas plásticas a sus clientes. Los envases para los cafés para llevar serán abolidos en la medida de lo posible. ¿Basta con eso para cantar victoria? Sería prematuro reaccionar así, pues más allá de los pasos adelante que de la legislación, el cambio real comienza por la mentalidad de las personas. Deberíamos partir por renunciar a todo lo superfluo, algo que sin duda nos beneficiaría a todos. Lo sabía, pero ambas posturas son muy válidas. Revisemos otro tema. Propongo la moda. Mira el título que encontré. La moda no es para todo mundo. Y a ver, ¿qué dice? Hay un dicho popular que aplica perfectamente para este caso. La moda no es para todo mundo. Y lo digo porque cuando llegan las modas, hay unas personas que corren presurosas tras ellas, sin pensar si les quedan bien, si se trata de algo que va con su estilo de vida o su personalidad, y por supuesto, terminan siendo objeto de burlas o críticas por parte de quienes los rodean. Es un tema muy gustado por los jóvenes, adultos, mujeres, hombres, pero veamos si hay otra postura, pues lo que encontraste es una crítica. Moda rápida, la industria que desviste al planeta. Oye, qué título tan intrigante.
En diferentes lugares y momentos de la historia se promulgaron leyes que dictaban los tipos, colores y materiales de las prendas que se podían usar. El objetivo, de acuerdo con la historiadora inglesa Eileen Ribeiro, era que nadie se vistiera por encima de su clase social. Aunque hoy en día sigue habiendo códigos de vestimenta, lo que escogemos para ponernos ahora depende más bien de las tendencias, de la moda y de nuestro presupuesto. Claro, ya había escuchado al respecto. El autor se refiere a que ahora buscamos la moda a bajo costo, sacrificando calidad. Como hemos visto, los artículos de opinión nos muestran posturas y debemos saber leerlas e interpretarlas. Muy bien, como pudimos darnos cuenta, a lo largo de la sesión, detectar la postura del autor le irá dando sentido a lo que será nuestro trabajo final. Entender cómo hacerlo nos ayudará a expresarlo correctamente, llegado el momento. Ahora permítanme mencionar el reto. Seleccionen un tema que les interese. Busquen artículos de opinión al respecto del tema en diversos medios. La idea es que haya posturas diversas. Analícenlos e identifiquen los recursos que utilizan los autores para fijar su postura. No olviden que muy pronto realizaremos nuestro propio artículo. Recuerden que la idea de estos textos es dar a conocer lo que pensamos sobre determinado tema. Así que aprendamos a hacerlo lo mejor posible para persuadir a nuestros lectores. ¡Listo! En esta sesión trabajamos para detectar la postura del autor y con ello aprendimos a emplear los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos detectar postura del autor. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna, en la que hemos escuchado sobre el autor que propone. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.